Me parece increíble que para ganar la guerra más devastadora, primero tenés que aceptar la derrota total. Yuwon y los últimos héroes están a punto de ser aniquilados por los dioses externos. Su única salida es enviarlo a él al pasado para reescribir la historia. Pero el precio es absoluto. El viaje lo despoja de todo su poder. El guerrero más fuerte del universo vuelve a ser un simple novato, con el destino de todos en sus manos. Así arranca nivelando con los dioses. Yuwon se vació de poder para empezar de cero. Y si vos vacías ese botón de like y te suscribís, ¡a darle! La derrota fue un golpe aplastante. Un silencio pesado, casi palpable, se cernía sobre los que quedaban, porque nadie se atrevía a ponerle voz a lo que todos sentían. Pero el miedo de que la palabra se hiciera realidad no pudo contenerlo más, y finalmente alguien murmuró que habían perdido. La torre que representaba su última defensa se desmoronaba en el cielo cargado de energía púrpura, simbolizando el fin de una era. Los héroes, antes inquebrantables, ahora se preguntaban si ese era realmente el final, un desenlace inevitable que, aunque esperaban de alguna manera, nunca imaginaron así. En medio de la devastación, una figura imponente con armadura les instó a no ponerse blandos, a terminar rápido con todo porque ya no había nada más que hacer. Pero de pronto, un bastón se clavó en la tierra con una fuerza resonante, y una voz furiosa se alzó sobre el murmullo de la resignación. Era San Ogong, el gran sabio y traidor del reino celestial, quien con el cuerpo maltrecho gritó que esto no había terminado aún. Otro guerrero, Hércules, el héroe en el Olimpo, le respondió que hablaba muy fuerte para estar al borde de la muerte. Sin embargo, Ogong se mantuvo firme. «No moriré», sentenció, aunque la duda persistía sobre si un inmortal podría seguir siendo tan poderoso contra los dioses externos que se les venían encima. Hércules advirtió que pronto los descubrirían, y Ogong maldijo. Pero antes de que pudieran procesarlo, una pequeña esfera de luz apareció, como si ya estuvieran allí, revelando una presencia inquietante. De entre las sombras, un nuevo héroe apareció en escena, Kim Yuwon. Un guerrero lo recibió con sorpresa, pensando que moriría en su misión. Yuwon, con sangre en la cara y una mirada sombría, solo preguntó, ¿solo vos regresaste? La respuesta fue un doloroso sí, que confirmó las peores sospechas. Todos, incluso los legendarios Merlín, Asura y Vishnu, habían caído. «Están todos muertos», se escuchó mientras la escena se abría para mostrar la desoladora soledad de los pocos héroes que quedaban en el campo de batalla. Entonces, la esfera de luz pulsó con una energía desconocida. «¿Quién es este bastardo?», preguntó alguien mientras la esfera se revelaba como un caos tonto. El rostro de Sun Ogong se desfiguró en una mueca de horror. «Es uno de esos malditos dioses externos», exclamó, dándose cuenta de la magnitud del enemigo al que se enfrentaban. Yuwon, con el puño cerrado y la mirada fija en la esfera, comprendió la cruda verdad. Ahora sabía con certeza que ellos, los internos, estaban en una situación mucho más grave de lo que imaginaban. La cruda verdad golpeaba fuerte a Yuwon. La victoria contra los dioses externos era imposible. No había forma de ganar la guerra tal como estaban las cosas, y eso los dejaba con una única y desesperada opción. Esa opción era volver al pasado, reiniciar todo, regresar al viejo mundo para comenzar de cero. El ser divino llamado Cronos, supervisor del tiempo, les explicaba que este viaje implicaría su desaparición en la nueva línea temporal, pero que no debían preocuparse por él. Yuwon, mirando el mecanismo del reloj que materializaba ese poder, lamentaba no poder terminar la lucha allí mismo, pero sabía que era su última oportunidad. Frente a los demás, Yuwon pregunta quién sería el encargado de retroceder en el tiempo, aunque ya lo sospechaba. Confirma que él es el elegido y pregunta por qué no Ogong, que también era un fuerte contendiente. Cronos le aclara que, a pesar de haber sido el último en llegar a la torre, Yuwon se adaptó a ese mundo más rápido que nadie, ascendiendo hasta la cima, forjando su propia leyenda y obteniendo títulos divinos.
Hércules interviene para recordarle a Yuwon que los seres de los pisos superiores tienen restricciones para intervenir en los inferiores. Por lo tanto, para cambiar el destino de la torre, era crucial empezar desde abajo e ir subiendo, lo que convertía a Yuwon en su única esperanza. Hércules le advierte que al regresar en el tiempo, probablemente no lo reconocerían y que debía aceptarlo. Sun Ogong, con su habitual crudeza, le dice que si no logra que los otros entiendan la situación, simplemente los elimine, deseándole un mal rato. Yuwon, con una mezcla de resignación y sarcasmo, murmura sobre lo elocuentes que son todos, y luego activa el reloj, asumiendo que el camino no será nada fácil. Los engranajes temporales giran, la luz azul lo envuelve todo, y en un instante, Kim Yuwon se encuentra en un lugar completamente diferente, con las manos limpias, listo para empezar de nuevo. Apenas la luz azul se disipó, Yuwon sintió una oleada de confusión, una extraña pesadez en su cuerpo que lo dejó fuera de balance. Era una sensación que hacía mucho no experimentaba. Su físico, antes invencible, ahora se sentía sorprendentemente débil. Todas las estadísticas, las habilidades arcanas que lo hacían el guerrero más fuerte, se habían ido, dejándolo completamente despojado de su poder. La realidad lo golpeó con fuerza. No solo había viajado al pasado, sino que su propio tiempo había sido rebobinado. Tendría que empezar de cero. Este nuevo comienzo no fue precisamente pacífico, porque antes de que pudiera procesar la situación, un golpe inesperado lo mandó al suelo. Un tipo corpulento, con una chaqueta universitaria, se le acercó con una sonrisa arrogante. ¿De verdad lo resististe?, le dijo, mientras Yuwon, aún aturdido, trataba de entender qué estaba pasando. Al ver el emblema de la Universidad Chongsol en la chaqueta del agresor, un recuerdo enterrado por la guerra resurgió. Él también había sido un estudiante universitario antes de que todo se fuera al demonio. Pero el tipo, que se presentaba como Susunbei, no estaba para recuerdos. Lo empujó de nuevo, exigiendo respeto con una actitud de completo matón. Pero el instinto de Yuwon, forjado en incontables batallas, seguía intacto. Con una agilidad que sorprendió a su agresor, bloqueó el siguiente puñetazo, dejando al Sunbei con la boca abierta. Lejos de amedrentarse, Yuwon lo miró fijamente y le preguntó con una calma inquietante: ¿qué fecha es hoy? El matón, claramente ofendido por la falta de miedo y la extraña pregunta, respondió con más insultos y un intento de intimidación. Pero antes de que pudiera hacer algo más, Yuwon le devolvió el golpe con una fuerza que lo mandó a volar. La pelea había terminado, y ahora, con la mente más clara, Yuwon sacó su teléfono. La pantalla reveló la fecha, viernes 31 de diciembre, 3 de la tarde. Faltaban solo 4 horas para el inicio del tutorial. Este era su punto de partida. Mientras Yuwon se preparaba, la vida en el área Hongdae seguía su curso. La ciudad bulliciosa, adornada con luces, irradiaba la vibra casual de un viernes por la tarde, justo antes de los eventos que cambiarían el mundo. Entre la multitud de estudiantes y gente disfrutando de la tarde, vimos de nuevo a Kim Myung-hun, el mismo matón de la universidad, ahora con un gorro y barbijo, rodeado de sus amigos. La ironía de la situación era clara. Para algunos, la vida seguía siendo mundana, ajena a la oscuridad que se avecinaba. Mientras que para Yuwon, cada segundo contaba para cambiar el destino de la humanidad. Mientras Yuwon se mentalizaba para lo que venía, en otro rincón de la ciudad, un grupo de universitarios festejaba animadamente, con comida y tragos. Pero, en su mesa, uno de ellos, Kim Myung-hun, se veía extrañamente decaído. Sus amigos, notando su mala vibra, le preguntaron por qué estaba tan deprimido. Alguien le preguntó qué había pasado con Kim Yuwon, el chico al que solían molestar. La mención de ese nombre golpeó a Myung-hun como un puñetazo, y en un instante revivió el recuerdo de la paliza que le había dado Yuwon. No solo lo había humillado, sino que además le había advertido que se merecía un mal momento. A pesar de la evidente frustración de su amigo, los demás universitarios desestimaron la situación. Se jactaron de que Yuwon no era nadie, que seguro había ido a parar al hospital, y que si se rompía tan fácil, era su problema.
Así, con una actitud de total indiferencia, alzaron sus vasos para brindar, dejando atrás cualquier preocupación. Ya era casi medianoche, las 11:50 para ser exactos, y el fin de semana se sentía larguísimo. Con el 2020 a la vuelta de la esquina, el grupo decidió seguir la fiesta y pedir otra ronda, ansiosos por celebrar. Pero, de repente, mientras caminaban por la calle, uno de ellos se quedó congelado. ¿No es ese?, preguntó con incredulidad. A lo lejos, impecable y con una maleta de viaje, Kim Yoo-won caminaba como si nada hubiera pasado. ¿Cómo podía estar ahí, luciendo tan bien después de lo que supuestamente había pasado? La sorpresa se transformó rápidamente en ira. Uno de ellos, Kim Yeon-hun, se sacó la mascarilla del enojo, listo para confrontarlo. Mientras se acercaban, gritando su nombre, Yoo-won giró la cabeza con una calma total, como si los hubiera estado esperando. Yoo-won se mantuvo inmóvil, con la maleta a sus pies, mientras Myung-hun y su pandilla se le acercaban, con un aire de revancha. Myung-hun no perdió el tiempo y le soltó un furioso «¿Qué estás haciendo aquí, cabrón?». La calle de Hongdae, una de las más concurridas de Seúl, estaba llena de gente que pasaba despreocupada, ajena a la tensión. Yoo-won, sin inmutarse, solo revisó su reloj. Faltaban apenas unos minutos para la medianoche, y su mirada se oscureció mientras pensaba: deberían disfrutar los últimos 3 minutos, chicos. Después de eso, será el infierno. Myung-hun, irritado por la frialdad de Yoo-won, le gritó que dejara de decir estupideces. Myung-hun y sus amigos no podían creer lo que veían, pero la calma de Yoo-won se rompió cuando dejó caer la maleta, revelando en su interior un arsenal de cuchillos y un hacha. «Kim Yoo-won, ¿estás loco?», le espetó uno, mientras otros intentaban calmarlo pensando que Yoo-won se había desquiciado. Sin prestarles atención, Yoo-won tomó el hacha, la empuñó con fuerza y pateó la maleta abierta. Los cuchillos salieron disparados, dispersándose entre la multitud, mientras Yoo-won fijaba su mirada en el reloj. «Comienza. Ahora», pronunció con una frialdad escalofriante. Su reloj, que yacía en el suelo, marcó las 11:59 con 59 segundos, para luego dar el salto definitivo. Las 12 en punto. En ese instante, la ciudad entera se distorsionó. Luces púrpuras y azules parpadearon por todos lados, y las personas, los transeúntes inocentes que un momento antes disfrutaban de la noche, empezaron a caer, transformándose o siendo atacadas por figuras horripilantes. Myung-hun, agarrándose la cabeza, escuchó la voz del sistema. «Tus 3 minutos terminaron. El tutorial comenzará ahora. Sobrevive a la horda zombie. Todos los zombies perecerán después de 30 minutos». El pánico se apoderó de Myung-hun y sus amigos mientras veían a los zombies reales invadir las calles. Yoo-won, con su mochila puesta y el hacha lista, era el único que parecía saber exactamente qué hacer. Pero para Yoo-won, la cantidad abrumadora de zombies que inundaba las calles de Hongdae no era ninguna sorpresa, ya que él entendía que el tutorial ajustaba su dificultad según la densidad de población del sector. Hongdae, siendo una de las zonas más concurridas, garantizaba una experiencia brutal. Rápidamente, la voz del sistema le confirmó que los lugares a los que podía correr estarían restringidos y que los zombies lo perseguirían sin importar dónde huyera. Esto significaba una sola cosa: que ese lugar se convertiría en un mar de sangre. Mientras la información se asentaba, una luz azul envolvió el cuchillo en su mano, confirmándole que había adquirido su primera arma básica y que podía verificar su estado con solo decir «ventana de estado». Mientras tanto, a su alrededor, la gente se aterraba al ver las rudimentarias armas que les asignaba el sistema, como martillos y espadas rotas, sin entender cómo con eso podrían enfrentar a la horda. Yoo-won sabía que el primer tutorial solo pedía supervivencia, pero para él, después de todo lo que había visto y vivido en su línea temporal original, eso ya no era suficiente. Con esa mentalidad, tomó una pequeña botella que le dio un impulso, haciendo que su cuchillo brillara con energía. «Muy bien, vamos», murmuró, con la mirada de alguien que ya había aceptado su destino y estaba listo para superarlo. Sin dudarlo, se lanzó contra el primer zombie, demostrando una agilidad y una fuerza sorprendentes. El sistema inmediatamente registró su victoria, otorgándole 100 puntos y sus puntos de experiencia aumentaron drásticamente.
Un momento después, Yubon ya estaba despachando a un segundo y tercer zombie, con la voz del sistema resonando una y otra vez. ¡Has subido de nivel! Su poder crecía a pasos agigantados. Pero mientras Yubon se convertía en una máquina de matar, otros sobrevivientes, al ver a algunos zombies caer, comenzaron a ilusionarse. Con una confianza imprudente, pensaron que los monstruos eran débiles, creyendo que sería factible acabar con ellos. Un hombre, con un hacha en mano, cargó valientemente contra un zombie, golpeándolo con fuerza. Sin embargo, su expresión pasó del heroísmo al horror cuando vio que el golpe no tuvo el efecto esperado. El zombie, lejos de caer, lo atacó sin piedad y su grito de terror se perdió entre el creciente caos de la calle. Era la brutal realidad para los que aún no entendían la verdadera naturaleza de este nuevo mundo. Yubon sabía que la fuerza normal no era suficiente para lo que se venía. Aunque los zombies eran lentos y a primera vista débiles, resultaban increíblemente resistentes, no sentían dolor y agrupados eran un verdadero peligro. Solo los más afortunados o los más astutos lograrían sobrevivir y escalar la torre. Mientras apuñalaba a uno, notó un leve efecto, pero rápidamente se dio cuenta de que no era la solución definitiva. Necesitaba encontrar su punto débil. En ese momento, la mente de Yubon se conectó con un recuerdo crucial de su vida pasada, un detalle vital para sobrevivir este tutorial. Alguien, alguna vez, le había revelado un secreto descubierto en el primer tutorial. Por increíble que pareciera, los zombies eran extrañamente vulnerables a la sal. Yubon sacó unos frascos que llevaba y los arrojó con precisión entre la horda. Con la sal como su nueva arma, se convirtió en una máquina imparable, dispersando a los zombies con una brutalidad calculada y una eficiencia asombrosa, otorgándole un logro imposible por eliminar 100 zombies en tan solo 10 minutos. Como recompensa, recibió 3 puntos de estadística sin asignar, una rareza que le permitía elegirlos a voluntad. Pero Yubon, con su visión a largo plazo, decidió guardarlos. No los necesitaba para estos simples zombies, los desafíos reales estaban por venir. Mientras el temporizador en el cielo anunciaba 10 minutos restantes del tutorial, Yubon se movía en busca de una zona más estratégica. Los gemidos distantes de nuevos zombies llenaban el aire y de repente, en medio de la desolación, vio algo. Era Kim Myung-hun, el matón de la universidad, ahora un manojo de nervios, apuñalando desesperadamente a un zombie. La brutal realidad de este nuevo mundo lo había alcanzado a él también. Myung-hun está furioso y frustrado mientras apuñala a un zombie que apenas reacciona. Su cuchillo se siente inútil. «Maldita sea, otra vez», se queja para sí mismo, resentido de que Kim Yubon eliminara a estas criaturas tan fácilmente mientras él apenas puede. Desesperado, piensa en lo útil que sería tener el arma de Yubon, sin darse cuenta de que el zombie ya está por encima suyo. Mientras tanto, la situación en la calle empeora, otros zombies se acercan y sus amigos, aún más aterrorizados, se dan cuenta de que el número de muertos vivientes no para de crecer. Desesperados, empiezan a gritar por Yubon, preguntándose dónde se habrá metido. Myung-hun esquiva por poco un ataque, pero su pequeña hoja ya no le sirve. Su cuchillo se quiebra en la cabeza de un zombie, dejándolo indefenso. El terror se apodera de él. Sabe que está a punto de morir. Justo cuando un zombie se le viene encima, listo para morderlo, este se desploma repentinamente, disolviéndose en una extraña niebla azul. Él y sus amigos, confundidos, miran cómo el aire se llena de un polvo fino que cae sobre los cuerpos de los zombies, haciéndolos desaparecer uno tras otro. Myung-hun extiende la mano, atrapa un poco de ese polvo, y al probarlo, la sorpresa lo golpea. Es salado. Su mente hace clic y la palabra sal resuena en el aire. En ese preciso instante, una notificación parpadea. Has subido de nivel. Con la repentina revelación de la sal como debilidad de los zombies, el tutorial se volvió caótico, pero también se abrió una nueva oportunidad. No solo Myung-hun y sus amigos, sino muchos otros empezaron a subir de nivel frenéticamente al replicar la estrategia de Yubon, quien en medio de la vorágine de batalla también sentía cómo su propio poder aumentaba.
Justo cuando Yuwon terminaba con el último de los no muertos, un mensaje final resonó en la mente de todos. El primer tutorial había terminado, dejando solo a 4007 sobrevivientes, de los cuales muchos habían caído. Yuwon revisó sus estadísticas, viendo que había acumulado 1427 puntos por eliminar enemigos, además de un punto de fuerza, 2 de constitución y 1 sin asignar. Pero eso no era todo, porque por haber aniquilado a la mayoría de los enemigos y logrado algo imposible, había recibido 1500 puntos extra, sumando un total de 3000 puntos. Al compararlo con su vida anterior, donde empezó con apenas 10 puntos, Yuwon sonrió con satisfacción, sabiendo que para hacer el primer tutorial había logrado algo verdaderamente extraordinario. Pero el descanso fue corto, ya que inmediatamente después apareció un nuevo mensaje anunciando el inminente inicio del segundo tutorial. Yuwon gruñó, dándose cuenta de que no habría tiempo para respirar, cuando una voz desconocida resonó en el aire, dirigiéndose a todos los sobrevivientes con una extraña mezcla de felicitaciones y burla. La voz comentó que muchos habían logrado sobrevivir, pero que eso también era un poco vergonzoso, lo que dejó a todos los presentes confundidos y preguntándose de dónde provenía. La voz se disculpó por la interrupción, explicando que originalmente planeaba dar el anuncio después del segundo tutorial, pero que había una excepción. Alguien había subido de nivel demasiado rápido. Luego, con un tono algo irónico, la voz anunció que les enseñaría a usar los puntos, un recurso vital en este nuevo mundo. Explicó que había 2 formas principales de usarlos. La primera era en una tienda, donde podían encontrar objetos que ni siquiera podían imaginar, capaces de convertir a alguien en un dios. La segunda era intercambiarlos por dinero o por cualquier otra cosa que desearan, simplemente dándole la mano a alguien. Yuwon, que ya conocía las implicaciones de esto, reafirmó para sí mismo que la tienda y los puntos eran cruciales. Desde ahora, la batalla se convertiría en una lucha por niveles y puntos. Con un tono más serio, la voz declaró que el descanso había terminado y que era hora de luchar. Al instante, la ciudad empezó a distorsionarse de nuevo y un mensaje crucial apareció. Se estaban creando zonas seguras en el medio de cada sector, pero estas requerían un pago de 100 puntos cada 3 horas. El segundo tutorial estaba por comenzar y todos debían entrar a las zonas seguras si no querían seguir luchando a la intemperie. El segundo tutorial estaba por comenzar y todos debían entrar a las zonas seguras si no querían seguir luchando a la intemperie. El segundo tutorial estaba por comenzar y todos debían entrar a las zonas seguras si no querían seguir luchando a la intemperie. El segundo tutorial estaba por comenzar y todos debían entrar a las zonas seguras si no querían seguir luchando a la intemperie. Sin dar más tiempo, una pantalla apareció en el aire, anunciando el inicio del segundo tutorial, y la ciudad volvió a distorsionarse, con luces y energía cambiando el paisaje una vez más. Los sobrevivientes que aún luchaban en las calles notaron nuevas áreas resplandecientes, preguntándose con confusión si esas extrañas zonas brillantes eran las famosas zonas seguras de las que hablaba el sistema. Entre el caos, Myung-hun y sus amigos estaban intentando escapar, abrumados por el miedo y la confusión, preguntándose qué demonios estaba pasando. Myung-hun buscaba desesperadamente a su amigo Chang-ho, pero sus otros compañeros lo dieron por muerto, asumiendo lo peor. En ese momento, uno de ellos comentó que no habían visto al bastardo de Yuwon y también lo daban por muerto, sin saber que en realidad lo tenía a la vista. Myung-hun, sorprendido, se dio cuenta de que Yuwon seguía con vida y corrió hacia él sin dudarlo. Alcanzó a Yuwon y lo detuvo por el hombro, diciéndole que se estaba yendo por el camino equivocado, que deberían ir a la zona segura. Pero Myung-hun tenía una segunda intención. Aunque le costaba admitirlo, sabía que estar cerca de Yuwon era la opción más segura. Lo veía como un escudo, pensando que, como era de una clase superior, cuidaría de él. Yuwon, que ya conocía las verdaderas intenciones de Myung-hun, simplemente le dijo que tenía un lugar al que ir y se despidió. Mientras se soltaba del agarre de Myung-hun, le dio un consejo claro. Si querés sobrevivir, no trates de depender de alguien más. Sé bueno y espera en la zona segura, y conocé tu lugar. Myung-hun quedó en shock, furioso por la respuesta de Yuwon, y lo insultó mientras lo veía alejarse.
pero después de un momento de rabia, pensó que, de todas formas, estar en la zona segura era lo más inteligente. Sin embargo, al intentar entrar al área brillante, se dio cuenta de que estaba bloqueada. Una pantalla le reveló la verdad. La zona tenía una capacidad de 2038 personas y ya estaba completamente llena. Myung-hun se horrorizó al darse cuenta de que esa era solo la mitad de los sobrevivientes, lo que significaba que el resto, como él, estaban condenados a quedarse afuera, a merced de lo que fuera que los esperaba. Y ese algo no tardó en manifestarse, porque de las entrañas de la tierra emergieron unas bestias con forma de gusanos gigantes, dentudos y agresivos, que desataron el pánico entre los que quedaron atrapados. Mientras los gritos de terror llenaban el aire y la gente rogaba por ayuda, para Yuwon la situación era clara. El segundo tutorial había comenzado y él ya estaba listo para recibirlo. Yuwon se lanzó, clavando su cuchillo en el cuerpo de una de estas criaturas y ganándose la primera victoria. El sistema lo felicitó por ser el primero en eliminar a un gusano de tierra, otorgándole puntos y una mejora en sus estadísticas de fuerza y destreza. Pero lo crucial no fue solo la eliminación, sino la observación de Yuwon. Estos gusanos cazaban bajo tierra, lo que los hacía casi invisibles a simple vista. Para Yuwon fue un desafío que aceptó al instante. Cerró los ojos, concentró sus otros sentidos y empezó a percibir las vibraciones más sutiles en el suelo, las que revelaban el movimiento de sus presas. No perdió tiempo. En cuanto detectó el momento justo, se lanzó de nuevo, su cuchillo perforando el suelo y a la criatura oculta debajo. Era una masacre controlada. Yuwon se movía con una eficiencia brutal, atacando y esquivando sin piedad. La recompensa no se hizo esperar, subió de nivel otra vez, sumando más fuerza, destreza y, lo más importante para su nueva estrategia, percepción. Si con solo 2 de estas criaturas ya había escalado, se dio cuenta de que este era el lugar perfecto para acumular puntos de estado rápidamente. Y sabía exactamente dónde encontrar más. Así que, sin dudarlo, Yuwon se dirigió a las profundidades del metro de Hondai, el lugar ideal donde estos gusanos de tierra, como si fueran en casa, construirían sus nidos. En otras palabras, un festín de puntos esperando ser cosechado. Yuwon había elegido las profundidades del metro de Hondai como su coto de caza, un lugar perfecto para que los gusanos de tierra construyeran sus nidos. Y al parecer tenía razón, porque apenas pisó el lugar, el sistema le avisó que había descubierto una mazmorra escondida, la estación Hondai, lo que le dio 100 puntos extra de inmediato. Con una sonrisa confiada, y mientras sacaba su cuchillo, pensó que ahora que había encontrado el nido, la cacería sería pan comido. Su objetivo era claro, alcanzar el nivel 20 lo antes posible. Los gusanos atacaron, pero Yuwon se movía con una gracia letal. Sus ataques, rápidos y precisos, los hacían gritar y retroceder, mientras él los cortaba uno tras otro. En medio de la refriega, algo brilló y cayó de uno de los gusanos. Yuwon lo atrapó al vuelo, una especie de mármol o gema con un color violáceo y un brillo particular. ¿Este mármol? Esto no es algo que uno podría conseguir en el segundo tutorial, murmuró, una chispa de interés en sus ojos. Lo miró, pensativo, y con una sonrisa astuta añadió, «Interesante, estos gusanos me parecen más atractivos ahora. Lo siento, pero tengo una razón para cazarlos ahora con más fuerza». Los gritos de desesperación resonaban mientras los gusanos seguían devorando a los que estaban desprotegidos. «Eso es horrible, preferiría morderme la lengua y matarme de esa forma», decía una voz entre la multitud, reflejando el horror generalizado. 3 horas después, muchos apenas habían logrado 100 puntos y, con incertidumbre, se preguntaban si esos puntos eran como dinero y si 100 era mucho. Estaban perdidos. La voz del tutorial entonces anunció que la zona roja había sido desactivada. Pero esto no trajo alivio, sino una nueva amenaza. De repente, una capacidad máxima se reveló, 1500 personas, y ya había 1867. La zona segura empezó a achicarse, y la gente, que no entendía nada, empezó a ser expulsada violentamente hacia las calles, mientras eran lanzados directamente a los dientes de los gusanos que los esperaban fuera. El caos era total,
En un instante, la seguridad se convirtió en una trampa mortal, y el tiempo restante para el tutorial seguía corriendo implacablemente. La prometida seguridad de la zona designada no tardó en revelarse como una cruda ilusión. La gente, desesperada por un lugar, se empujaba y se golpeaba sin piedad. Gritos de «¡Muévanse!» y «¡Necesito estar ahí!» llenaban el aire, mientras la bestialidad humana afloraba, impulsada por el pánico. Fue Kim Myung-hun quien, con su voz estentórea, impuso un silencio incómodo, aunque solo fuera por un instante. Con una mirada de pura determinación y desesperación, enunció la nueva y terrible regla del juego. A partir de ahora, necesitamos decidir a quién matar para poder vivir. Tenemos que decidir quién se sacrificará por nosotros. En su mente, la elección era brutalmente clara. Si no actuaba, sería él quien terminaría afuera. Tenía que matar a alguien para sobrevivir. Sin dudar, Myung-hun se lanzó sobre un hombre mayor, ignorando los gritos de asombro y las preguntas de «¿Estás loco, viejo?», mientras declaraba fríamente «Yo mataré a este viejo». El impacto de su puño resonó, marcando el inicio de una nueva y despiadada etapa donde los humanos eran la amenaza más grande para otros humanos. Mientras la humanidad se desgarraba por la supervivencia, en las profundidades de la estación Hongdae, Kim Yoo-won seguía con su brutal rutina. Con movimientos fluidos y precisos, Yoo-won esquivaba los embates de los gusanos de tierra, sus cuchillos brillando mientras se hundían una y otra vez en la carne blanda de las criaturas. Cada corte era fatal, cada estocada una danza de supervivencia y eficiencia. Los monstruos caían uno tras otro, su sustancia verdosa manchando el suelo. Y en medio de esa carnicería, la voz del sistema anunció su recompensa. Has subido de nivel. Tu destreza, constitución y percepción aumentaron en 1. Además, una nueva estadística, el poder arcano, se desbloqueó. Yoo-won, aunque exhausto, sintió su cuerpo más ligero. Lo conseguí, pensó. Le había tomado cerca de 3 horas, un tiempo agotador, pero cada punto de estadística ganado valía la pena. Su nivel había alcanzado el 20, y al revisar sus estadísticas, se dio cuenta de que había ganado 3 puntos aleatorios adicionales y uno más sin asignar por cazar esos gusanos. No estaba mal, pero su instinto le decía que la verdadera recompensa esperaba con esa cosa a la que aún no había atrapado. Con 5 puntos disponibles para distribuir, no dudó. La pantalla le preguntó si quería usarlos y él asintió, sintiendo una nueva oleada de poder recorrerlo mientras sus estadísticas se potenciaban una vez más. Poder arcano de Yoo-won creció 5 puntos, llegando a 18. Esta, pensaba él, era la estadística más importante de todas, la base de cualquier poder futuro. Estaba seguro de que hasta los bendecidos de la torre solo empezaban con 12, así que sus 18 eran un gran comienzo, y por eso se alegraba tanto de haber reservado esos puntos. Pensante en su próximo movimiento, Yoo-won siguió su camino por la estación, ahora sí listo para lo que venía. Levantó la mirada hacia el techo agrietado y sin dudar preguntó si lo estaban observando. Escuchó un sorprendido «¿Cómo te diste cuenta?», a lo que Yoo-won respondió con una sonrisa, que era algo llamativo y que además los otros lugares de la torre eran aburridos de ver. El misterioso interlocutor le dio la razón. Entonces, la figura flotante de un pequeño ser, conocido como el lacayo del administrador, se hizo visible y le agradeció porque su presencia estaba haciendo de ese trabajo aburrido algo mucho más entretenido. Y no pudo evitar exclamar lo impresionado que estaba de que Yoo-won ya hubiera llegado al nivel 20. Yoo-won atribuyéndolo a la suerte, pero el lacayo, con una voz más seria, le dijo que la gente que le echaba la culpa a la suerte solía ser la más peligrosa de todas. Preguntó por qué lo había llamado. El lacayo respondió que por la tienda. Yoo-won creyó que querría comprar algún objeto. Corrigió de inmediato. No, lo que quería era comprar habilidades, algo que tomó por sorpresa al pequeño ser. Dijo que seguramente era la primera persona en intentar comprar una habilidad durante el segundo tutorial. Invitó a elegir lo que quisiera. Yoo-won, viendo la cantidad de habilidades, pensó que tardaría mucho en revisar todo. Opciones, había varias mejoras de fortalecimiento y una peculiar llamada ojos de mono. Preguntó si eso era todo lo que se podía comprar, a lo que el lacayo confirmó que sí, eran todas las habilidades disponibles en el tutorial.
Preguntó si buscaba algo específico, pero Yu-won, en su interior, decidió no dar más detalles para no llamar la atención. Sabía que hacer demasiadas preguntas solo traería problemas. Señaló una habilidad: ojos de mono. El lacayo se impactó de inmediato, preguntándole si de verdad iba a elegir eso, ya que no era una habilidad muy útil. Encogió de hombros, diciendo que el nombre le parecía genial. Se gastaron 2000 puntos y Ojos de Mono se añadió a su arsenal. Escogió una segunda habilidad, la Espada Arcana Básica. Esta le permitiría envolver su arma en poder arcano, lo que, dependiendo de cómo la usara, podía convertirla en una herramienta excelente y confiable. Gastó otros 1500 puntos, dejándole solo 27, pero ya con 2 nuevas y valiosas habilidades en su poder. Con las nuevas habilidades en su poder, el lacayo del administrador se despidió con grandes expectativas para Yu-won, quien a su vez reflexionó sobre las implicaciones de ser vigilado como un objetivo administrativo especial. Sin embargo, no parecía preocuparle demasiado, ya que hasta el momento no había roto ninguna regla, así que no había razón para que lo castigasen. Pero sí le molestaba un poco el hecho de haber regresado, ya que el viaje en el tiempo había borrado la existencia de Cronos, el principal encargado del reloj usado para volver al pasado, como penalización por usarlo, así que dudaba que alguien pudiera darse cuenta de su regreso. Aún así, su objetivo no iba a cambiar. Ahora que tenía los ojos de mono, que aumentaban sus 5 sentidos, iba a tener que aumentar rápidamente su dominio, ya que el verdadero valor de estos ojos se encontraba en otra parte. Dicho esto, Yu-won se enfrentó a un nuevo grupo de monstruos. Yu-won se topó de frente con una escena grotesca. Gusanos gigantescos se movían en la oscuridad, y notó el contador que indicaba que aún le quedaba media hora. Bien, tengo tiempo de sobra, pensó mientras activaba su nueva habilidad, Espada Arcana Básica, que envolvía su cuchillo en poder arcano. Y es que Yu-won sabía que el jefe del segundo tutorial, el gusano madre, no andaría lejos. De repente, el suelo tembló cuando el gusano gigante emergió. A pesar de su apariencia monstruosa y su instinto devorador, Yu-won se dio cuenta de que el gusano madre tenía un fuerte instinto maternal, aunque carecía de inteligencia. Con un salto, Yu-won se colocó sobre el gusano madre, listo para atacarlo. «¡Voy a matarte de una!», gritó, antes de que la escena cambiara a un primer plano de su rostro, donde se le veía sonriendo confiadamente mientras se preguntaba: «Entonces, ¿qué vas a hacer ahora?». Yu-won sabía exactamente lo que la gusano madre iba a hacer. Por eso, la dejó venir hacia él, calculando cada movimiento y esperando el momento justo. Con sus ojos brillando, provocó a la criatura para que expusiera su punto débil. Y cuando la gusano madre se lanzó, el golpe de Yu-won fue preciso y letal, agradeciéndole por caer en su trampa con una estocada definitiva. Mientras Yu-won lidiaba con el gusano madre, en otra parte de la zona segura la situación era un completo desastre. Kim Myung-hun, el ex matón universitario, se había convertido en un líder despiadado, dispuesto a todo por sobrevivir. Un hombre le rogaba por su vida, preguntándole cómo podía hacerle eso, pero Myung-hun solo respondió con violencia, atacándolo brutalmente y exigiéndole que conociera su lugar. Justificaba sus acciones diciendo que todos habían acordado sacrificar a alguien más, pero los demás sobrevivientes lo confrontaron, negando rotundamente haber tomado tal decisión. La respuesta de Myung-hun fue clara: si los desafiaban, él mismo los mataría. El ambiente era tenso, la desesperación había convertido a los humanos en sus peores enemigos. El tiempo en el tutorial se agotaba, marcando los últimos segundos mientras la gente se aferraba a la esperanza. El temporizador continuaba su descenso implacable: 30, 17, 13 segundos. Los sobrevivientes se acurrupaban, con nuevas criaturas acechándolos, aterrorizados de lo que vendría después. Myung-hun, con su hacha en mano, se preparaba para lo peor, pero de repente algo increíble pasó. El contador se detuvo en 3 segundos. La confusión se apoderó de todos. ¿Por qué se había parado el temporizador? Entonces una notificación del sistema apareció, anunciando que el segundo tutorial había sido superado y que la zona de seguridad ya no se reduciría. Myung-hun, atónito, se preguntó si estaban realmente a salvo. Tras la dura batalla contra el gusano madre, Yu-won obtuvo 600 puntos mientras el reloj de cuenta regresiva del tutorial marcaba 15 horas restantes. No pasó mucho tiempo hasta que un pequeño y flotante payaso apareció sobre el gigantesco gusano madre.
Era el lacayo del administrador y apenas pudo contener su asombro ante lo que Yu-won había logrado. «¡Wow! ¿En serio fuiste vos quien lo mató?», dijo el ser, reconociendo la dificultad de la hazaña. A pesar de la victoria, Yu-won había recibido una herida. El lacayo le ofreció curarlo, pero Yu-won rechazó la oferta, explicando que prefería dejar que su cuerpo se recuperara naturalmente, esperando que esto fortaleciera su constitución. El lacayo, visiblemente impresionado, soltó un pensativo. El pequeño payaso lo miraba con una mezcla de sorpresa y curiosidad. «Me sorprende que un humano común haya llegado tan lejos en solo el segundo tutorial. En serio, sos tan nauseabundo como siempre», comentó el lacayo, con una pizca de ironía. 30 minutos habían pasado desde que Yu-won derrotó al gusano madre, y se dio cuenta de que el lacayo se había demorado más de lo esperado. Pensó que los supervisores no habían anticipado que el gusano madre, el guardián del ecosistema del segundo tutorial, sería eliminado. Por eso no había una recompensa preestablecida para su casa, y probablemente estaban indecisos sobre qué darle. Cuando el lacayo le preguntó directamente por la recompensa, Yu-won, que ya entendía la lógica de este mundo, simplemente respondió que sería raro no saberlo después de todo lo que había hecho. El lacayo pareció entender la implicación, sus ojos de payaso se abrieron un poco más antes de asentir. «Podés elegir entre 3 cosas», le informó el lacayo, flotando frente a Yu-won. «¿Cuáles son?», preguntó Yu-won interesado. «La primera opción es el derecho a saltarte hasta el 5º tutorial, e incluimos toda la información y recompensas del 3º y el 4º», explicó el lacayo. Yu-won rápidamente dedujo que esto era un intento de los administradores para sacarlo del camino, pensando que los tutoriales intermedios no serían de mucho valor para él. «La segunda opción son puntos», continuó el lacayo, y Yu-won asumió que no había mucho que explicar sobre eso. «Y la última». El lacayo hizo una pausa dramática, mientras la imagen de majestuosas construcciones antiguas aparecía en el aire. «Es conectarte con Olympus». Yu-won se quedó en silencio. La mención de Olympus lo tomó por sorpresa. Sabía que el tutorial era solo el inicio y que la vasta torre estaba llena de grandes organizaciones y seres divinos. El lacayo le confirmó que Olympus era una de las facciones principales que gobernaban la torre y que tener su respaldo le garantizaría seguridad una vez terminado el tutorial. Yu-won recordó que incluso Cronos, el ser divino que lo había enviado al pasado, había sido un ranker del Olympus. Pensó que si conseguía su apoyo, podría ascender por la torre mucho más rápido y seguro, pero había algo en la segunda opción que lo atraía. «Me quedo con la segunda opción», anunció Yu-won sin titubear. ¿Qué? El lacayo no podía creerlo. Al instante, el sistema confirmó la elección, otorgándole a Yu-won 10.000 puntos. El lacayo, casi desesperado, intentó que Yu-won cambiara de opinión, ofreciéndole la oportunidad de reconsiderar antes de gastar los puntos. «Tenés que hacer una elección sabia. Estoy seguro de que tomaste esta decisión porque no sabes mucho sobre Olympus, pero te vas a arrepentir después», insistió el lacayo. Yu-won lo interrumpió, su tono firme. «¡Hey, lacayo!». Yu-won le cortó el discurso, recordándole al pequeño ser que si estaba ahí como gopher, o sea, un simple sirviente, debía hacer su trabajo correctamente. Luego lanzó la bomba. Esa última oferta que le había hecho, la de Olympus, no la había discutido con los otros lacayos, ¿verdad? Y lo más importante, no había sido aprobada por el administrador. El lacayo se quedó en shock, balbuceando, preguntándose cómo Yu-won sabía eso del administrador. La verdad era que no solo él, sino que otros lacayos también habían recibido tratos parecidos, comprados por Olympus o incluso por otras facciones. El lacayo, con la cara desfigurada por el pánico, le preguntó a Yu-won qué demonios era. Yu-won tranquilo le agradeció. Gracias a su torpeza, el lacayo acababa de darle una nueva misión. De inmediato, Yu-won usó el sistema, seleccionando una opción para solicitar una reunión con el administrador. Pagó. En ese momento, una onda de energía masiva, como una explosión,
Llenó la pantalla y el sistema confirmó que su solicitud había sido aprobada. Yu-won pensó que el tutorial era un lugar que debía estar separado de la torre, pero la interferencia de Olympus con los lacayos era un problema que no podía ignorar. Eso iba a arruinar sus planes. Mientras la energía se disipaba, una voz profunda y resonante se burló. ¿Una solicitud de reunión en el tutorial y por solo 1000 puntos? ¡Cujaja! Yu-won se encontró en un nuevo espacio, frente a una figura gigantesca envuelta en ropas oscuras. El administrador. El imponente ser preguntó si Yu-won era quien había solicitado su presencia, a lo que Yu-won respondió con calma. Soy Kim Yu-won, un participante del tutorial. El administrador, con su rostro apenas visible entre sombras y una barba desalineada, asintió. Ya veo, dijo. Mataste a más de 1000 muertos vivientes en el primer tutorial, ¿correcto? Luego lo miró fijamente. He oído mucho de vos, Kim Yu-won. A un costado, el pequeño lacayo se mostraba aterrorizado, como si la fama de Yu-won lo estuviera abrumando. El administrador siguió el interrogatorio, curioso. ¿Cómo sabías de mi existencia y cómo te diste cuenta de cómo obtener una reunión? Yu-won, con una calma asombrosa, respondió que era la primera ley del tutorial. Explicó que toda la información debía ser obtenida por los propios participantes, no por el administrador, una regla que él mismo había establecido. El administrador, que podía discernir verdades y mentiras en su área de control, sabía que Yu-won no mentía. Después de un momento de silencio, solo pudo conceder. Tienes razón. Pero Yu-won no había terminado. Por otro lado, continuó. Pienso que la interferencia de la torre existe por aquí. El administrador reaccionó con sorpresa, al igual que el lacayo. Yu-won, sin rodeos, apuntó al pequeño ser. Olympus hizo contacto con los lacayos. A mí se me ofreció un patrocinio de Olympus como recompensa. El lacayo, preso del pánico, intentó negarlo. Administrador, eso no es. Pero la mirada del administrador se volvió de un rojo intenso y con una sola palabra, escucha, lo silenció. Acto seguido, con un golpe devastador, el administrador impactó el suelo, destrozando la plataforma justo debajo del aterrado lacayo. En el mismo instante en que el suelo cedió bajo el aterrado lacayo, el administrador liberó una furia contenida. Sus ojos rojos se posaron en la sangre que ahora teñía el piso, mientras su voz resonaba con una mezcla de indignación y poder. «Esos malditos bastardos de Olympus», gruñó, dejando claro que su ira iba mucho más allá del lacayo. «Incluso si dejo de lado todo lo demás, ¿ellos se atreven a difundir su influencia aquí?» Con su mano, aún cubierta de vendajes y manchas de sangre, el administrador continuó, casi agradeciéndole a Yu-won por la oportunidad de actuar. «Gracias a vos, ahora puedo cortar las partes podridas». Segunda ley del tutorial. Durante el tutorial, todos los logros de un participante deben ser recompensados con una recompensa de igual mérito, explicó, su mirada fija en Yu-won. Usé una gran cantidad de puntos para poder llamarte y a través de vos casé un lacayo infiel. ¿Qué pensás de eso? Yu-won lo escuchaba con su calma habitual, sin inmutarse por la imponente presencia del administrador. Este último, con una sonrisa enigmática, añadió: «Cuando mis subordinados chequearon tu información, no parecías tener ninguna irregularidad o puntos notables, pero esa parece ser la cosa más interesante sobre vos». El administrador se inclinó un poco hacia Yu-won, su aura opresiva se intensificaba. «Bien, vos no lo mataste, con tus propias manos, pero no es mucha la diferencia. Un lacayo, una existencia cercana a un ranker, fue asesinado en el segundo tutorial debido a un simple participante». Yu-won, con una ligera sonrisa, respondió: «Voy a tomar eso como un cumplido». Entonces, el administrador rió con un tono grave. Bueno, entonces, has alcanzado una hazaña impresionante, así que, ¿cuál sería la recompensa adecuada?» Mientras pensaba, sus manos se movían ligeramente, la energía pulsando a su alrededor. «Déjame ver, vos ya tenés muchos puntos». Lo tengo. Vos te mereces al menos este tanto». Una luz azul comenzó a emanar de las manos del administrador.
Yuwon se acercó para recibirla, un poco escéptico. Este es el método usado para intercambiar puntos, explicó el administrador, mientras sus manos se encontraban. Yuwon, internamente, pensaba que la recompensa quizás no sería tan especial como esperaba, pero la luz lo envolvió rápidamente. En ese instante, una notificación apareció. Has obtenido la habilidad Maestro de Mana. Y no solo eso, sino que su velocidad de recuperación de mana, resistencia al mana y sensibilidad al mana habían aumentado un poco. Sus ojos, ahora con un resplandor azul intenso, reflejaban el incremento de su poder arcano en 5 puntos. El administrador, con una sonrisa de satisfacción, observó a Yuwon. «Pujú, imagino estarás satisfecho con esto, ¿verdad?». Sin esperar respuesta, su cuerpo comenzó a disiparse en una luz púrpura. «Bueno, entonces tengo que encargarme de mis subordinados, así que me voy». Antes de desaparecer por completo, su última frase resonó con un tono de desafío. «Espero que nos veamos de nuevo en el tercer tutorial». Con el gusano madre derrotado y el administrador lejos, Yuwon sintió una nueva fuerza. Era el Maestro de Mana. Una habilidad rango S+, que le prometía una recuperación de mana increíble, una resistencia superior y una sensibilidad a esta energía que pocos alcanzarían en el tutorial. Aunque su proficiencia era baja, Yuwon sabía que esta habilidad era la base para controlar la fuerza arcana, la esencia misma de la torre. Levantando la mano, concentró su poder y una bola de mana azul brillante explotó, revelando la técnica Explosión de Mana, que requeriría aún más poder arcano para dominar por completo, ya que ahora poseía 26 puntos. La onda expansiva sacudió el lugar, levantando rocas y confirmando el inmenso potencial de su nueva habilidad. Aunque la recompensa lo dejó satisfecho por un momento, Yuwon no estaba seguro de si debía agradecer a Olympus por la situación. No, esta no era ni por asomo la fuerza que necesitaba. Su mirada se endureció. Él no podía conformarse con solo recuperar la fuerza que tenía antes de viajar en el tiempo. Necesitaba más, mucho más poder, más herramientas que pudieran destruir a los omnipotentes dioses exteriores responsables de la destrucción en su línea temporal original. Mientras tanto, el tiempo del segundo tutorial se agotaba, con apenas 10 minutos restantes para su final. Lejos de la calma de Yuwon, la ciudad era un hervidero de desesperación. La gente discutía acaloradamente sobre qué hacer, si esperar por ayuda gubernamental o si la zona segura desaparecería una vez que el tutorial terminara. Un hombre, visiblemente agotado, solo pedía que los dejaran en paz hasta que el tiempo se acabara. Pero su súplica fue respondida con brutalidad. Kim Myung-hun, el mismo matón universitario que Yuwon había enfrentado al inicio, lo agarró con fuerza, calificándolo de molestia. Rodeado de sus subordinados, Myung-hun insistía en que formaran un nuevo escuadrón de reabastecimiento, amenazando con sacarlos a la fuerza. Con una expresión fría, Myung-hun les recordó que, aunque la situación fuera terrible, gracias a él muchos estaban vivos y que ese era el nuevo vibe del mundo. Pero mientras Myung-hun se jactaba de su control, la atención de algunos se desvió hacia algo inusual. Una figura solitaria que caminaba tranquilamente por las calles devastadas, fuera de la supuesta zona segura. Algunos no podían creer lo que veían. ¿Acaso este tipo estaba loco o era increíblemente fuerte para arriesgarse así? La tensión era palpable y el pánico estalló cuando, de repente, una criatura enorme y grotesca emergió del suelo justo debajo de él. Era un gusano gigante con una boca llena de dientes afilados, listo para devorarlo. Pero antes de que nadie pudiera reaccionar, el tipo solitario, que no era otro que Yuwon, simplemente levantó el pie y lo estampó con una fuerza descomunal sobre la cabeza del monstruo. Con un chasquido asqueroso y el rocío de sangre verde por todas partes, el ser se desvaneció, dejando a la multitud boquiabierta. Yuwon se giró, con una expresión de total desinterés, y les dijo que simplemente lo ignoraran y continuaran con su pequeña discusión. Mientras todos procesaban lo que acababa de pasar, Yuwon, ajeno al drama, se tomó un momento para revisar sus estadísticas. Había llegado al nivel 26, con todas sus habilidades al máximo y acumulado más de 10.000 puntos.
Myung-hun, que había estado observando la escena con una mezcla de frustración y un extraño brillo en los ojos, no tardó en acercarse. Molesto por la distracción que Yoo-won había causado entre los suyos, intentó retomar el control, diciéndoles a todos que lo ignoraran y siguieran con su pequeña discusión. Luego, con una sonrisa forzada y una mano en el hombro de Yoo-won, le preguntó con una preocupación que no sentía dónde había estado, afirmando que se había preocupado por su desaparición. La multitud, al ver esta interacción, susurró confundida sobre la posible relación entre ellos, pero la mirada de Yoo-won era clara. No se creía ni una palabra. Y es que Myung-hun tenía sus propios planes. Observando a los otros supervivientes, a quienes había forzado a recolectar suministros y que ahora lo ven con terror, Myung-hun le susurró a Yoo-won que esos bastardos irrelevantes estaban actuando como líderes y que Yoo-won los había olvidado al traer la comida. Con un tono cargado de manipulación, se acercó a su oído y sentenció que sin él, esos tipos ya estarían muertos, justificando su crueldad al decir que era beneficioso para todos. Entonces, con una sonrisa torcida, le preguntó a Yoo-won si estaba de acuerdo con que la gente arriesgara sus vidas una y otra vez para obtener comida, intentando arrastrarlo a su retorcida lógica y ponerlo en contra de los demás. Myung-hun, con una expresión de superioridad, le dice a Yoo-won que algo es extraño, que si quiere sobrevivir, tiene que actuar cobardemente. Con la gente tirada a su alrededor, insiste en que las leyes y la moral ya no importan. Si querés sobrevivir en este mundo jodido, tenés que ser salvaje, egoísta y cruel, porque eso es lo natural. Myung-hun le pregunta a Yoo-won si no lo sabía, mientras este lo mira con una sonrisa sutil. De repente, la voz del tutorial interrumpe, anunciando que el segundo tutorial ha finalizado. La interfaz muestra que se deducirán 500 puntos y los ítems del inventario a todos en la zona segura, y si alguien muere, todo su inventario será eliminado. Mientras el caos envuelve a los supervivientes, Yoo-won piensa que si así es como Myung-hun quiere sobrevivir, él no va a participar en su locura, pero tampoco le dirá qué hacer. Myung-hun, aún tirado en el suelo, mira a Yoo-won y le advierte que no cruce la línea, cualquiera que sea. Yoo-won simplemente lo mira y le pregunta ¿línea?, dejando la frase en el aire, casi con un tono de ironía o desinterés. Acham se anuncia el inicio del tercer tutorial, con la molesta voz otra vez fanfarroneando. La misión, matar 50 monstruos en el sector y adquirir 50 de esencia. El contador muestra 72 horas restantes antes de que el sector sea destruido. La ciudad se transforma una vez más, con monstruos enormes parecidos a ciempiés y arañas, junto a zombies y jabalíes mutados que aparecen por todos lados. Una cuenta de esencia de 0/50 flota en el aire, mientras una puerta se activará en 70 horas. Los supervivientes entran en pánico, preguntándose cuándo terminará todo esto. La gente se consuela pensando que la zona segura sigue siendo segura, aunque están rodeados de nuevas amenazas. Myung-hun, por su parte, observa el objetivo de asesinar monstruos y recolectar esencia, y con una mirada maliciosa le pregunta a la multitud si todos escucharon que debe recolectar 50 esencias por su cuenta. Mientras la multitud espera las órdenes de Myung-hun, que claramente tiene la intención de obligarlos a trabajar para él, gritándoles «Vos sabés qué hacer», Yoo-won ya está tranquilamente recolectando esencia de mana. Para sorpresa de nadie, con su fuerza abrumadora, Yoo-won ya tiene 132 de 50, habiendo superado con creces el objetivo. Él simplemente sigue adelante, aplastando todo a su paso. Yoo-won sigue en su racha imparable, no solo superando los objetivos, sino también probando las habilidades que consiguió. Con su mano extendida, canaliza el maná que el administrador le otorgó, porque sabe que la suerte del tutorial anterior no es suficiente, siempre busca ir más allá. Mientras otros apenas se preocupan por alcanzar la meta de 50 esencias, Yoo-won, que ya va por 132 y sigue sumando, está usando su nueva habilidad, Maestro de Maná, para perfeccionar una técnica más compleja, la explosión de maná. Es un proceso intenso, que requiere una gran cantidad de maná y control, pero finalmente lo consigue. Una bola de energía azul brillante se materializa en su palma, liberándose con una fuerza arrolladora que barre con los monstruos a su paso. La explosión lo sacude, pero su reacción es de pura confirmación. ¡Funcionó!, exclama, mientras reflexiona sobre el alto consumo de maná y la dificultad de control.
Sin embargo, tiene claro que si logra incrementar sus estadísticas y su capacidad, esta habilidad va a ser increíblemente útil. Aunque la explosión de maná es un excelente ejercicio para medir y mejorar su control, Yu-Won sabe que no es su estilo principal de combate. Él prefiere una aproximación más directa. Pero mientras Yu-Won se enfoca en su desarrollo personal, la realidad afuera sigue siendo una pesadilla para el resto de los supervivientes. La ciudad es un laberinto caótico de monstruos y portales, y la gente vive aterrorizada. Algunos se aferran a la esperanza de que la zona segura aún es un refugio, pero el pánico es palpable. En medio de esta desesperación aparece Myung-hun, que, con su sonrisa arrogante, mira a los demás con desprecio. Para él, todo es un simple juego de asesinar monstruos y recolectar esencia. Indignado por tener que recolectar las 50 esencias por sí mismo, Myung-hun se voltea hacia los otros supervivientes. Con una mirada intimidante, les recuerda a todos que escucharon la orden, saben perfectamente lo que tienen que hacer. Mientras Myung-hun impone su tiranía, Yu-Won, en otro lugar, sigue recolectando sin parar. Su contador muestra 132 de 50 esencias. La frustración y la rabia se apoderan de aquellos que están bajo el yugo de Myung-hun, quienes, impotentes, deben ceder ante su brutalidad. Mientras otros se resignaban a la brutalidad de Myung-hun, Kim Yu-Won se enfocaba en lo que realmente importaba para él: subir de nivel. Y es que en este nuevo juego, el tercer tutorial, con su mar de criaturas mutantes entre 100 pies gigantes, ratas monstruosas y zombies, te daba una oportunidad inmejorable para eso. El objetivo era claro, aunque abrumador: recolectar miles de esencias para sobrevivir y avanzar. Con un maná limitado a solo 30 puntos, Yu-Won activó su nueva habilidad, el Maestro de Maná, para probar la explosión de maná. Lo que parecía una simple técnica se convirtió en un torbellino azul de energía pura que creció en intensidad hasta alcanzar el 100% de su finalización. En un instante, la habilidad se registró y el efecto fue devastador. Un rayo de energía púrpura se desató a las hordas de monstruos a su alrededor. Yu-Won sintió el impacto de la explosión en su cuerpo, un costo por la potencia desatada. Pero la euforia fue palpable, funcionó. Sin embargo, la satisfacción duró poco. Esta técnica consumía todo su maná y, para colmo, era increíblemente difícil de controlar. Era un arma de doble filo que, si bien era poderosa, requería un dominio excepcional para ser verdaderamente útil. Solo al incrementar su capacidad y estadísticas, esta explosión de maná sería una carta fuerte en su arsenal. Respirando hondo, Yu-Won sabía que la explosión de maná era un estándar para medir el control del maná, pero no era su estilo. Él prefería la eficiencia, el golpe certero y estratégico. No iba a quedarse atascado en una sola técnica. Con una determinación feroz, empuñó su cuchillo brillante y se lanzó de nuevo a la acción. No iba a desperdiciar el tiempo que le quedaba, ni un solo segundo. Mientras Yu-Won se adentraba en un entrenamiento intenso, ajeno al paso del tiempo, la realidad para la mayoría de los supervivientes era muy distinta. Era el segundo día del tercer tutorial, y la estación de Hongdae, antes un bullicioso centro, ahora era un laberinto desolado y espeluznante. Un grupo de supervivientes, incluyendo a Han Jun-ho y Han Son-chan, ambos de nivel 10, se preguntaban si se habían adentrado demasiado. Empezaron 1.400 personas y ahora solo quedaban 400. Necesitaban un lugar donde esconderse, una desesperada búsqueda de refugio en un mundo que ya no reconocían. Todo se había ido al demonio y la estación, como el resto, estaba destrozada. De repente, Yu-Yeon vio algo que les dio un subidón de esperanza: una tienda de conveniencia. La emoción los invadió al pensar en llenar sus inventarios con comida, un lujo inimaginable en ese infierno. Uno de ellos, en su entusiasmo, hasta bromeó con la idea de comer ramen, aunque rápidamente le recordaron que ni siquiera tenían agua para cocinarlo, provocando una risa nerviosa entre ellos. Pero la alegría duró poco, porque la cruel realidad de su situación golpeó con una fuerza aterradora.
Antes de que pudieran reaccionar, una criatura gigante con forma de araña se abalanzó desde las sombras, atacando sin piedad a uno de los hombres, Junjo. El impacto fue brutal y repentino. En cuestión de segundos, no solo la araña, sino también un enjambre de ratas mutantes y otras abominaciones los rodearon, dejando a los sobrevivientes en shock, gritando el nombre de su compañero. El terror se apoderó de ellos al ver que estaban completamente superados en número. La situación era una mierda, con demasiados monstruos por todos lados. Yuyeon, aunque con un nivel respetable, se sintió paralizada por el miedo. Trató de luchar con su cuchillo contra las ratas que la atacaban, pero le costaba horrores moverse. Un horrible golpe la dejó aturdida. Mientras su compañero intentaba defenderla y luchar contra un zombie, ella se encontró en una batalla caótica, recibiendo mordiscos y golpes, apenas logrando mantenerse en pie. Los tres estaban luchando por sus vidas, pero cada segundo era un infierno. Con el cuerpo magullado y la mente al límite, Yuyeon se negaba a aceptar su destino. No, no puede ser así, se decía, luchando contra la desesperación. Había sobrevivido demasiado como para morir ahí. Pero un instante después, un ataque brutal la impactó de lleno. La sangre salpicó su rostro, y mientras miraba a sus compañeros seguir luchando, heridos y rodeados, la única emoción que la consumía era el horror, una sensación que te deja frío y te hace desear que todo termine. La estación se había convertido en su tumba. El horror había congelado a Lim Yuyeon y a sus compañeros, que ya no tenían fuerzas para seguir luchando, heridos y rodeados, convencidos de que la estación se había vuelto su tumba. Pero justo en ese momento, una lata voló por el aire, seguida de la voz de un hombre que se quejaba. «Sos tan ruidoso, estaba durmiendo, ahora me desperté». Lim Yuyeon, cubierta de sangre y al borde del colapso, apenas pudo asimilar lo que sus ojos veían. Aunque los niveles y las estadísticas ahora eran parte de la realidad, su mente no podía comprender cómo alguien acababa de matar a un monstruo con solo una lata. Ese era Yuwon, quien se había activado como si hubiera estado en un trance y ahora se movía con una velocidad y precisión letales. Con cada golpe de su cuchillo, los monstruos se desintegraban en una explosión de energía azul sin dejarles ninguna oportunidad. No había tiempo para dudas o miedo, solo una brutal eficiencia. El gran monstruo araña, que minutos antes parecía invencible para los demás, apenas pudo emitir un grito antes de ser atravesado por la hoja de Yuwon y desaparecer en una masa de líquido verde. Con el peligro inmediato eliminado, Yuwon se acercó a los supervivientes heridos. Lanzándoles un pequeño objeto, les instruyó: «Primero frótalo, será bastante eficaz». Luego, con una mirada fría, le preguntó a uno de los hombres: «¿Cuál es tu constitución?». El hombre respondió nerviosamente que tenía 17, a lo que Yuwon replicó: «Así que no morirás al menos. Sin embargo, es posible que ya no pueda usar su brazo». Los supervivientes, desesperados, siguieron sus órdenes mientras Yuwon, con una expresión de leve fatiga, se alejaba lentamente. Reflexionó que había dormido unas 6 horas. La fatiga se había ido por el momento, pero aún así le hubiera gustado dormir un poco más. Esa había sido la primera vez que conciliaba el sueño en 4 días. Había sido un esfuerzo enorme, una batalla constante para sobrevivir y para prepararse sin un segundo de descanso real. Yuwon, sabiendo lo vital que era cada momento, se había tomado la molestia de comprar polvo sin olor para garantizarse un descanso profundo, la primera vez en días que sus ojos se cerraban con verdadera paz. Pero esa tranquilidad no duraría mucho. Cuando despertó, su rostro reflejaba una clara molestia. Los supervivientes que había salvado estaban ahí, y uno de ellos, con voz titubeante, le preguntó si planeaba seguir cazando en la zona. Yuwon, sin siquiera girar completamente, les dejó en claro que ese era su restaurante y lugar de descanso, indicando que su zona de caza estaba en otra parte. Los dos, aún adoloridos, se miraron entre sí y decidieron seguir su camino. Mientras descendían por una escalera que revelaba una mazmorra con un diseño completamente distinto al del segundo nivel, Yuwon les preguntó la razón detrás de su imprudencia. La respuesta fue un reflejo de la brutal realidad de la superficie.
Grupos desconfiados matándose unos a otros. Un verdadero infierno donde la gente se asesinaba para robar esencias. Habían huido de ese caos, buscando refugio en lo que creían sería un lugar seguro, pero la suerte los había abandonado incluso en el subsuelo. Con una mirada penetrante, Yuwon señaló lo obvio, pero si casi mueren acá también. A eso, el joven respondió, agradecido, que habían sobrevivido gracias a él. Sin embargo, Yuwon no era tonto. Se dio cuenta de que mientras lo alababan, un nuevo temor crecía en ellos. Los sobrevivientes, con una mezcla de gratitud y pánico, comenzaron a susurrar. Gracias a vos, sí, pero en su mente la pregunta resonaba. ¿Qué garantía había de que no los mataría y tomaría sus esencias? Él era mucho más peligroso que cualquier monstruo o humano de la superficie, especialmente si ya había recolectado toda la esencia que necesitaba. Justo en ese instante, un ruido ensordecedor rompió el silencio. Una serpiente gigante emergió de la oscuridad, lanzándose directamente contra uno de los supervivientes, quien apenas pudo soltar un grito antes de ser impactado. Una serpiente gigante emergió de la oscuridad, lanzándose directamente contra uno de los supervivientes, quien apenas pudo soltar un grito antes de ser impactado. Yuwon, observando la escena con una frialdad escalofriante, solo preguntó con un tono de ligero sarcasmo. Se supone que esta no es una mala propuesta, ¿verdad? Después, al ver al joven herido, le lanzó otra pregunta. ¿Tus piernas están bien, verdad? Cuando el superviviente, con dolor, confirmó que sí, Yuwon simplemente asintió, su rostro inexpresivo, con una mirada que prometía acción, pero no necesariamente ayuda desinteresada. Su siguiente movimiento estaba claro. Con una sonrisa leve y una mirada tan fría como calculadora, Yuwon solo tuvo una palabra para el superviviente aterrado: corre. Y es que no había tiempo para más, porque en ese mismo instante, una serpiente gigantesca se abalanzaba sobre Han Junho, quien solo pudo gritar «¡Sálvame!», mientras la mandíbula del monstruo se abría de par en par. Pero justo antes de que lo devorara, Yuwon se lanzó, moviéndose tan rápido que esquivó el ataque por un pelo, al mismo tiempo que apuñalaba al monstruo con una ráfaga de energía. En un solo movimiento, Yuwon pisoteó el suelo, creando una onda expansiva, para luego impulsarse por el aire. Saltó por encima de otra criatura roja con aspecto de dragón que intentaba morderlo, y en plena acrobacia le propinó un golpe devastador. Mientras la sangre del monstruo salpicaba, Han Junho, apenas capaz de reaccionar, solo pudo gemir de dolor y sorpresa. Con cada segundo que pasaba, el asombro de Han Junho crecía al observar la increíble velocidad y eficiencia con la que Yuwon cazaba. Se preguntaba cuánta esencia habría acumulado si ese era su ritmo habitual. Poco después, mientras las esencias púrpura llovían al suelo de los monstruos derrotados, Han Junho corrió a recogerlas, dándose cuenta de que la tasa de caída era mucho mayor, probablemente por el nivel de las criaturas. Al ver que Yuwon había conseguido 50 esencias en apenas 2 horas, Han Junho no podía creerlo. No solo es fuerte, pensó, recogiendo las orbes con manos temblorosas y notando la sangre en las manos de Yuwon. Con Yuwon parado sobre él, manchado de sangre pero completamente imperturbable, la verdad se hizo evidente para Han Junho. Es totalmente diferente. Su poder y su forma de operar estaban en otra liga. Han Junho, todavía en shock por lo que acababa de presenciar, no pudo evitar preguntarle a Yuwon cuántos monstruos eran en realidad. Yuwon, con su habitual calma, una que te hacía pensar que estaba paseando por el parque, le respondió que sumaban 6 y le entregó una de las esencias. Han Junho, con una expresión de asombro que no podía disimular, pensaba en voz alta cómo la velocidad de Yuwon para cazar era simplemente inigualable. Se preguntaba qué haría Yuwon con tanta esencia, mientras este simplemente esperaba por Lim Juyeon, que se estaba demorando un poco. Con algo más de confianza, Han Junho se animó a preguntarle a Yuwon qué nivel tenía, imaginando que con esa velocidad debías estar subiendo rapidísimo. Pero Yuwon, sin rodeos, le dijo que su velocidad de nivelación había disminuido bastante. Esto dejó a Han Junho totalmente perplejo, pensando qué tan alto era el nivel de Yuwon para que ya no subiera tan fácil. Yuwon entonces le dio una lección importante.
Los niveles y las estadísticas son información personal, no preguntás ni respondés sobre eso. Cuando Han Junho le recordó que él mismo le había preguntado por su constitución antes, Yuan, con una crudeza que te dejaba frío, le contestó que quizá debió haber dejado que se le pudriera el brazo. Un recordatorio brutal de la cruda realidad del tutorial. Han Junho, entendiendo el mensaje, le dijo que lo tendría en cuenta. Yuon entonces remató recordándole que, mientras buscabas monstruos, tenías que asegurarte de cazar algunos vos mismo y preocuparte por tu propio nivel. La conversación se interrumpió de golpe. Un grito de Lim Yo-jen alertó a todos, avisando que no estaban solos. Antes de que pudieran siquiera reaccionar, una nueva oleada de monstruos, gusanos gigantes y criaturas rojas apareció de la nada. Han Junho no lo podía creer. Apenas habían tenido tiempo de recuperar el aliento. Pero Yuwon, sin perder un segundo, ya estaba en el aire. Con una agilidad impresionante, saltó por encima de las bestias y en un instante clavó su arma en la cabeza de uno de los monstruos, cortando de raíz el ataque. En ese preciso instante, Han Junho vio la notificación: «Has subido de nivel». Con una mezcla de sorpresa y euforia, exclamó que él también había matado uno. Inmediatamente le preguntó a Kang Son-chan, su compañero, si su nivel también había subido, y este le confirmó que sí. Con la amenaza eliminada, Yuon se acercó al grupo y les preguntó si ya estaban listos. Ellos, aliviados, confirmaron que habían terminado. Han Junho, con algo de timidez, le preguntó si podían quedarse con la esencia que habían obtenido. Yuon, con su calma habitual, asintió y les dijo que por supuesto, ya que ellos mismos habían matado a los monstruos. Luego, le entregó a Lim Yo-jen una esencia, indicando que con esa ambos tendrían 50. Lim Yo-jen confirmó y, con una expresión de gratitud sincera, le agradeció a Yuon, asombrada de haber reunido tanta esencia tan rápido, cuando antes solo tenían 20. Yuon le respondió con una sonrisa y le aseguró que gracias a su colaboración, su propia cacería se había vuelto un 50% más eficiente, reuniendo así mucha más esencia de lo que había planificado inicialmente. Cuando el temporizador mostró las últimas horas antes de que la puerta se activara, Yuon avisó que era momento de partir. Los sobrevivientes, aunque aliviados de escapar, sentían la aprensión de lo que les esperaba afuera. ¿Estaría el exterior todavía más caótico o la situación se habría puesto peor? La preocupación de Junho por la gente que esperaba afuera era evidente. Con el tiempo agotándose, la puerta de salida comenzó a brillar con un intenso color rojo, una señal inequívoca de su próxima activación. Decenas de personas ya se habían reunido en la plaza, ansiosas por escapar, pero también con una intención más siniestra. Mientras la multitud crecía, la tensión se hacía palpable. Muchos disimulaban sus armas e intentaban entablar conversaciones superficiales. Porque en este tutorial, la forma más rápida de obtener esencias no era cazando monstruos, sino robándoselas a otros humanos. Todos esperaban el momento exacto en que la puerta se abriera para atacar y huir. Sin embargo, la escena ya tenía un depredador a la vista. Un grupo de sobrevivientes notó a Kim Myung-hun, el líder de los matones, observándolos con una mirada de pura amenaza. El miedo era palpable y la preocupación de un conflicto inminente se sintió en el aire mientras Myung-hun se acercaba con su gente. Se paró frente al grupo y con una sonrisa arrogante los recibió de forma sarcástica. Les recordó, sin rodeos, que una vez que la puerta se abriera, empezaría un verdadero baño de sangre. El matón, con un tono amenazante. El sobreviviente comprendió de inmediato que Myung-hun había reunido a su gente justo para aprovechar este momento de caos. Les pidió 700 esencias, una cantidad ridícula si se comparaba con las poco más de 300 que ellos poseían. Era una trampa obvia y el sobreviviente sabía que no podían evitar el enfrentamiento. Con una sonrisa arrogante, Kim Myung-hun les exigió a los sobrevivientes que le dieran 400 esencias, prometiendo dejarlos en paz después. Pero para el grupo de 20 personas, ya superados en número por los 50 hombres de Myung-hun, esto era una trampa, una guerra que no podían evitar. Mientras se preguntaban si valía la pena arriesgarse a luchar o era mejor ceder, un ruido seco interrumpió la tensa calma. Todos voltearon al ver quién era el que acababa de aparecer. Era Yuwon y venía cargando una caja.
Myung-hun, claramente molesto por la interrupción, se acercó a Yu-won para preguntarle dónde había estado los últimos días. Tenía cosas que hacer, respondió Yu-won con su habitual calma. Luego, Myung-hun, con su arrogancia intacta, inquirió si había reunido suficientes esencias, a lo que Yu-won respondió con un simple "obviamente". Pero cuando Dong-hun se asomó a la caja que Yu-won dejó en el suelo, se quedó helado. Estaba rebosante de esencias, fácilmente más de 1000, una cantidad tan desproporcionada que les volaba la cabeza a todos. El líder de los matones, que un instante antes se sentía completamente en control, ahora estaba visiblemente intimidado. Sin embargo, rápidamente se recompuso, recordándose a sí mismo que no importaba lo fuerte que fuera Yu-won, jamás podría enfrentarse solo contra 50 de ellos. Mientras intentaba recuperar la confianza, notó un detalle peculiar en el suelo, a los pies de Yu-won, una línea recién marcada que dividía el terreno. Yu-won, con una mirada inexpresiva, les dijo que no necesitaba esas esencias, porque él ya tenía más que suficiente. La revelación de la caja llena de esencias hizo que los sobrevivientes, hasta ese momento mudos por la tensión, se agitaran y comenzaran a pedirle a Yu-won que les diera un poco. Yu-won, sin inmutarse, alzó una esencia entre sus dedos y con una voz firme les respondió: «No es gratis, 100 puntos cada una». Yu-won, sin inmutarse ante la tensión de la multitud, estableció una regla clara. Si querías comprar una de sus esencias, tenías que pedirle permiso antes de entrar en el círculo que había trazado en el suelo. La gente no podía creer el precio, 100 puntos por cada esencia. Se sentía carísimo y la frustración crecía entre los sobrevivientes, quienes no tardaron en darse cuenta de que no había otra forma de obtenerlas. La tienda del tutorial no vendía esencias, así que Yu-won era la única opción. Fue entonces que un hombre se abrió paso entre la multitud, un cuchillo en mano, y con una sonrisa arrogante lo encaró. «Bastardo egoísta», le espetó, «podrías dárnoslas gratis y salvar cientos de vidas, pero preferís venderlas. ¿Qué clase de broma es esta? Y si no tenemos dinero, ¿qué vas a hacer?». Yu-won, con la misma calma que lo caracterizaba, le devolvió la mirada. «Esa es una pregunta extraña», respondió, «porque no estoy forzando a nadie a comprar. Quienes quieran hacerlo, pueden, siempre y cuando paguen de lleno. No me importa de dónde sacaron los puntos, si vendieron sus estadísticas o sus objetos». La revelación de que podían vender sus propias estadísticas o ítems para conseguir puntos dejó a varios atónitos. Era una opción que nadie había considerado, una verdad oscura sobre el sistema que Yu-won había expuesto sin pestañear. Pero para el agresor, esta información solo avivó su ira. «Este hijo de puta», gritó, alzando el cuchillo. «Me apuesto a que juntaste todo eso matando y robando de otros, y ahora querés vendérnoslo por dinero. ¿Crees que alguien va a aceptar esto?». Yu-won lo interrumpió con frialdad. «¿Y qué pasa si no lo robé?». Justo en ese instante el caos se desató. Algunos empezaron a gritar, acusando al agresor y a su grupo de ser los verdaderos ladrones. Una mujer, con la voz quebrada por el dolor, lo señaló. «Vos mataste a mi amigo. ¿Tenés idea de lo lejos que tuvimos que escapar de ustedes?». Otro sobreviviente, uno de los que Yu-won había rescatado, intervino furioso. «Esto es como tirarse un pedo en una habitación y acusar a otro. Ustedes no saben nada de esta persona». El agresor los miró con desprecio. «En serio, pura basura. ¿Y qué? ¿Qué pueden hacer los tres de ustedes?». Pero la situación ya estaba fuera de control. El agresor dio la orden y sus hombres se abalanzaron, cuchillos en mano, listos para atacar. Fue un movimiento en falso, una provocación que Yu-won no podía pasar por alto. En un instante, la figura de Yu-won se convirtió en una ráfaga. Sus dos cuchillos brillaron con un aura violácea mientras se movía entre los atacantes, esquivando y contraatacando con una velocidad inhumana. Sus ojos, ahora con un ligero brillo azul, observaron al agresor caer y con una voz gélida, Yu-won pronunció una sentencia inquebrantable. «Cruzaron la línea». Y justo después de pronunciar esas palabras, Yu-won demostró el verdadero significado de su advertencia. Varios de los agresores yacían en el suelo, heridos y aterrorizados. Entre ellos, Kim Myung-hun, el líder de este grupo de matones, sintió un escalofrío al recordar las estrictas condiciones que Yu-won les había puesto.
Podían comprar esencias si pagaban, pero debían hacerlo con su permiso. Si cruzaban la línea con otras intenciones, Yugon lo dejó muy claro con una mirada gélida y su espada brillante. Morirán. Pero Myung-hon, en un último acto de desesperación, gritó: ¡Maldición! ¡Mátenlo de una puta vez! ¡Mátenlo! Sus hombres se lanzaron de nuevo, pero Yugon, activando su espada arcana básica, se movió con una fluidez impresionante, esquivando golpes y respondiendo con ráfagas de energía azul que los hacían volar por los aires. Los atacantes se encontraban indefensos ante su velocidad y el poder que emanaba de cada uno de sus movimientos. ¿Cómo es esto posible? Myung-hon no podía creer lo que veía, sintiendo que su nivel 11 no significaba nada frente a Yugon. Se dio cuenta de lo ingenuo que había sido al olvidar el tipo de mundo en el que ahora vivían. La única opción era huir, aferrándose a la esperanza de que, al no atacar más, estaría a salvo. Yugon había dicho que solo los que cruzaban la línea morirían, ¿no? Con esa idea en mente, se lanzó a la carrera, convencido de que así sobreviviría. Pero Yugon ya había anticipado su movimiento, y una pregunta resonó, fría y calculadora, en la mente de Myung-hon. ¿Pensaste que estarías a salvo si parabas ahí? En un instante, Yugon apareció sobre él, su espada descendiendo. Myung-hon apenas tuvo tiempo de reaccionar. Yugon lo miró con una sonrisa casi imperceptible, revelando un detalle aterrador. Ya he memorizado todas sus caras. El rostro de Myung-hon se contorsionó en un grito de terror al entender el verdadero significado de esas palabras, mientras Yugon lo remataba con un golpe devastador que lo hizo volar por los aires. El suelo estaba cubierto de los cuerpos inertes de los agresores, un charco de sangre marcando su derrota. Yugon caminó tranquilamente entre ellos, su figura imperturbable. Al llegar a la caja con las esencias, que permanecía intacta, solo pudo soltar un suspiro, diciendo: ¡qué desastre! Después de haber dejado un rastro de destrucción, Yugon avanzaba con pasos firmes entre los cuerpos inertes de aquellos que desafiaron su poder. Algunos supervivientes lo observaban, paralizados por el miedo y la magnitud de lo que acababan de presenciar. Uno de ellos, que hasta ese momento se había creído adaptable a este nuevo mundo de caos, no podía creer lo que veían sus ojos. Una sola persona había provocado toda esa matanza, exhibiendo una fuerza capaz de aniquilar a un grupo entero. Se dio cuenta de que estaba equivocado, de que su comprensión de este mundo era superficial. De repente, el hombre, que parecía ser el líder de este nuevo grupo, alzó la voz, desafiante y pragmático a la vez. «Tu esencia la compraré», le dijo a Yugon, mientras uno de sus subalternos lo llamaba con respeto, casi en advertencia. El subordinado, Doshik, no entendía por qué su líder quería comprar esencias cuando podían vender un cuchillo por 500 puntos. Pero el líder le explicó algo crucial. Toda la esencia que él tiene la consiguió cazando. Él no robó nada de los que mató, por eso el trato es legítimo. Su líder enfatizó que Yugon había probado que no adquiría esencias por robo. Y esto, para ellos, era una señal clave de su fuerza. ¿Cuántos monstruos crees que tuvo que matar para volverse tan fuerte? Yugon, imperturbable, escuchaba en silencio mientras se validaba su método. Con la legitimidad del trato establecida, Yugon se acercó al líder para comenzar la transacción, la caja de esencias a sus pies. El líder le pidió 7 esencias, y en un instante, 700 puntos aparecieron en la interfaz de Yugon. El hombre entendió que en este nuevo mundo, las reglas y el poder eran dictados por gente como Yugon, y no dudó en adaptarse a esta nueva realidad. El resto de los supervivientes, al ver la facilidad del intercambio y la promesa de un progreso rápido, no tardaron en reaccionar. Una ola de desesperación y codicia los invadió. «Yo también quiero comprar algunos», gritaron, mientras algunos se daban cuenta de que tenían muy pocos puntos y otros empezaban a suplicar: «¿Alguien tiene algún punto extra? Prometo que pagaré en el próximo tutorial». Pero no todos los comerciantes eran como Yugon. En medio del caos, apareció un lacayo del administrador, una criatura con aspecto de bufón que ofrecía comprar objetos de los supervivientes. Sin embargo, este no era para nada un trato justo. «Este objeto está un poco dañado, así que solo puedo darte 200 puntos», dijo el bufón, ofreciendo una miseria por algo que, según los supervivientes, valía mucho más.
«¡Estás estafando!», le gritaron indignados. Un superviviente intentó razonar, explicando que 3 estados de percepción deberían valer 300 puntos, intentando apelar a un precio justo, pero el bufón parecía tener sus propias reglas. Mientras tanto, Yuwon seguía con sus propios tratos, acumulando puntos rápidamente. 700, 400, 1100. Observaba el tejemaneje del bufón y pensaba que, aunque estafar a la gente era malo, había un límite para la deshonestidad. Luego, Yuwon dirigió su mirada hacia el portal rojizo que marcaba el acceso al siguiente tutorial. Pensó que por más que la gente quisiera evitar la muerte allí, pronto se darían cuenta del verdadero valor de los estados que habían perdido hoy, ya sea por no comprarlos o por ser estafados por el sistema. Yuwon lo tenía claro, porque había acumulado ya más de 167.000 puntos, una cifra que superaba con creces sus expectativas iniciales de 100.000. Junio y Joon, los sobrevivientes que había rescatado antes, se le acercaron, preguntándole si se iba y expresando su deseo de acompañarlo. Ellos entendían que los usaría como peones, como ya había hecho, pero estaban dispuestos a seguirlos y no los consideraba inútiles. Yuwon, con una sonrisa que no llegó a sus ojos, les dejó algo muy claro. No esperen nada de nadie, porque no van a durar mucho así. Además, les explicó que él no los acompañaría, levantando una bolsa vacía y diciendo que no le quedaba ninguna esencia. Justo en ese momento, una energía oscura comenzó a surgir del suelo, agrietándolo con un aura roja y morada. El siguiente tutorial estaba por comenzar, y este lugar pronto se convertiría en un infierno. Mientras la energía se intensificaba, Yuwon, que ya había decidido que no se iría, extendió su mano hacia los dos. Junio, con una mezcla de desesperación y frustración, le gritó que no fuera idiota, que debería haber ahorrado sus esencias, pero Yuwon simplemente repitió, «No me voy». Yuwon los apuró, diciéndoles que huyeran antes de que el lugar se volviera insoportable. Junio tomó a Huyeon del brazo, y aunque les costó dejarlo, ambos corrieron lejos, viendo cómo Yuwon se adentraba en la zona del tutorial, que ya empezaba a distorsionarse violentamente. Yuwon, con la mirada fija en el caos creciente, ya sabía lo que se venía. La cuarta fase era de defensa. Junio regresó corriendo, tomándolo del brazo con una pregunta urgente. ¿Vendiste toda tu esencia? Mientras un superviviente desesperado confesaba haber vendido su esencia entre quejidos de dolor, Yuwon veía cómo la situación se escalaba rápidamente. Con la venta de esencias extendiéndose, el tutorial se estaba convirtiendo, como era de esperar, en un campo de batalla brutal, donde los más débiles pagaban el precio. Yuwon continuó su camino por las calles desoladas, consciente de que apenas quedaba 1 hora para que terminara esta fase del tutorial. Su mente ya estaba en el siguiente paso, la tienda del sistema. Pero, de repente, una figura imponente emergió frente a él envuelta en una energía rojiza. Era el administrador, quien lo interrumpió con una sola palabra: «¿Llamaste?». Yuwon, extrañado, le respondió que no lo había llamado y aprovechó para preguntarle por el lacayo que lo había estafado antes. El administrador, con un tono cansado, le explicó que estaban en pleno proceso de elegir uno nuevo, porque sus empleados estaban holgazaneando y además muchos habían perdido el tiempo intentando monitorear a los supervivientes por culpa de Yuwon, ralentizando el progreso general del tutorial. El administrador, molesto, le echó la culpa a Yuwon por el caos, diciéndole que más de 100 personas habían usado la tienda del tutorial para comprarle a él directamente. Yuwon, con una mezcla de curiosidad e indiferencia, le preguntó si eso no era bueno para el negocio y si realmente necesitaba tanta mano de obra para algo tan simple. El administrador le aclaró que no se trataba solo de la tienda, sino que Yuwon se había convertido en un objetivo administrativo especial, algo que él mismo, siendo administrador desde hacía mucho tiempo, no podía pasar por alto. Y es que Yuwon había terminado el tercer tutorial con más de 160.000 puntos, un nivel de poder tan alto que podía desestabilizar todo el ecosistema del sistema. El administrador, viéndolo como una herramienta, le dijo que eso era exactamente lo que quería. Pero Yuwon, imperturbable, le dejó claro que seguiría su propio camino, que usaría la tienda a su antojo. El administrador, frustrado por su terquedad, admitió que nunca había conocido a alguien como él en todo el tiempo que llevaba en su puesto.
Con un brillo en la mano, activó una interfaz de tienda frente a Yuwon, ofreciéndole una variedad de objetos básicos como espadas, hachas y nunchucks desgastados, cada uno por 100 puntos, mientras le preguntaba, «Decime, ¿qué necesitas?». Yuwon no perdió tiempo en las gangas. Con un simple «empecemos con esto», gastó 10.000 puntos en un inventario personal de grado medio para poder guardar todo lo que comprara. Luego, con un «y este», sumó a su arsenal la espada de acero ártica, que desprendía un aura helada, por 50.000 puntos. El administrador, sorprendido por su elección de un objeto tan poco común para este nivel, comentó que elegir una espada así de difícil no le extrañaba, dada la trayectoria de Yuwon. Pero el guerrero no se detuvo ahí, siguió invirtiendo, sumando 60.000 puntos para una túnica de piromancia, un objeto hecho de material especial, y 20.000 más para un escudo de anulación mágica, que ofrecía resistencia a las habilidades. El administrador musitó para sí que, efectivamente, el ecosistema del tutorial se había alterado por su culpa. Yuwon, ahora equipado con ítems que normalmente solo se usaban en los pisos superiores de la torre, no paró. Adquirió 4 cristales de hielo por 20.000 puntos y finalmente pidió una espada bien afilada por solo 2.000 puntos. Al empuñarla, con apenas 5.400 puntos restantes, Yuwon sonrió. «Me gusta, ya ves». Le encantaba la idea de tener un arma simple y confiable entre tantos objetos mágicos. El administrador, notando el drástico cambio en el poder de Yuwon, sentenció que ya nadie podría desafiarlo, pues los participantes del tutorial no tenían la forma de atravesar esa túnica. Pero de inmediato hizo una distinción importante. Eso solo aplicaba a los participantes comunes. Justo en ese momento, un haz de luz púrpura, denso y poderoso, comenzó a descender del cielo. Lejos de intimidarse, Yuwon miró hacia arriba con una sonrisa llena de expectativa. «Estoy deseando que llegue», murmuró. Mientras un «tss» se escapaba de sus labios, Yuwon continuó su marcha por el desolado paisaje, ya con la túnica y el escudo puestos. El tiempo se agotaba, el reloj del tutorial marcaba 0. «Está comenzando», anunciaba el sistema. El tercer tutorial había terminado de golpe, pero extrañamente el sistema aclaraba que no se había completado y en su lugar la aniquilación en ese sector comenzaría, transformando el cielo en un rojo ominoso, mientras un monstruo gigantesco de aspecto cravícudo empezaba a manifestarse. Yuwon observó la escena con una calma perturbadora, casi nostálgica. «Ha pasado mucho tiempo desde que vi ese cielo», dijo, confirmando que este no era su primer apocalipsis. Con la túnica de piromancia, un manto ancestral que no solo lo protegía del calor abrasador que ahora envolvía la ciudad, sino que también prometía ser una defensa crucial para los desafíos de la torre, Yuwon se sentía listo. Pero mientras él se equipaba, los gritos de otros supervivientes resonaban por las calles. «Está hirviendo, ayúdenme por favor, no quiero morir», clamaban algunos. Yuwon, con una calma perturbadora, solo pensaba en el conteo. «Quedan unas 3 personas más en este sector», mientras seguía su camino sin titubear. Al avanzar, notó a un grupo de sobrevivientes que se arrastraban como podían. Uno de ellos, al verlo, lo miró con sorpresa y pánico, mientras señalaba frenéticamente cómo el suelo se desgarraba bajo sus pies, como si la misma tierra estuviera siendo devorada. Fue entonces cuando una explosión masiva de fuego y escombros reventó la calle. Los gritos de auxilio se volvieron desesperados, ahogados por el rugido de la destrucción. Un mensaje del sistema confirmó la calamidad. La aniquilación del gigante 1-6 ha comenzado, y una extremidad monstruosa de un tono cadavérico emergió de la tierra, rompiendo lo que quedaba del asfalto. Del epicentro ardiente comenzaron a pulular demonios esqueléticos, criaturas que el sistema no dudó en catalogar como clase basura. Pero Yuwon, ya en posición de combate con su espada y escudo, sabía que su debilidad individual se compensaría con una cantidad abrumadora. «Seguro que hay muchos», reflexionó, listo para enfrentar la horda. Yuwon se mantiene firme, espada y escudo en posición, listo para la horda que se le viene encima. Pero al observar la nueva amenaza, una chispa de reconocimiento cruza su mirada. Esto no es lo real, no es la forma definitiva, pero es una cara conocida. Y no es para menos que esta fase se llame aniquilación. De repente, una espada gigantesca, hecha de fuego puro, se desploma del cielo,
clavándose en la tierra con una fuerza destructiva. Entre la humareda y las llamas, un demonio menor con ojos que irradian un brillo mortífero se abre paso. Es un Suruhaktra, una criatura clasificada como de clase baja, pero con una furia y un poder que te hacen pensar que el infierno acaba de llegar. ¡Madre mía, qué cierre, gente! La espada de fuego se clavó en la tierra, pero ustedes clávenle ese botón de like con toda la fuerza. Si no quieren perderse la próxima aniquilación, suscríbanse ya y comenten qué manhwa quieren que devoremos después. Nos vemos en la próxima devastación.